A continuación pasamos a la última de las comunicaciones que tenemos esta tarde, que es dirigida por Antonio Cabañas Cámara, y es en concreto sobre el Castillo del Retiro como sede del Instituto Central Meteorológico. Antonio Cabañas es observador meteorológico y bueno, pues a continuación nos va a presentar esta conferencia. Bueno, pues vamos a hacer una conferencia sobre el Castillo del Retiro, la titulamos El Castillo en el Tiempo. Vamos a hacer un recorrido histórico del Castillo del Retiro. Lo hemos dividido en diferentes partes y bueno, pues vamos a empezar sin dilación ya. Vamos primero a situar el castillo donde está. Está en el Parque del Retiro, en el extremo sureste. Aquí tenemos la calle Méndez Pelayo, la Rosaleda, la Puerta de Granada y la Puerta del Niño Jesús. Si subimos por el Paseo de Uruguay, a la derecha encontramos el Castillo del Retiro. Esta es la zona donde están los edificios de la delegación de AEMET en Madrid. Podemos ver más ampliamente. Vamos a tomar como referencia la Puerta del Niño Jesús. Aquí tenemos la sede principal. Todo esto ahora está mismo en obras. Tenemos aquí el jardín meteorológico, un edificio que es el laboratorio de instrumentación y el Castillo del Retiro. Aquí lo tenemos. Muy bien. Este es el estado en que está hoy día y hace desde los años 90, 98, el castillo. Para demolición, como digo yo. Con estas conferencias lo que queremos hacer es dar a conocer el valor tanto cultural como científico, el patrimonio científico-cultural que tiene el castillo y que es totalmente pues ignorado, digamos. Así que vamos a empezar el recorrido histórico a través de la cartografía. Hoy vamos a empezar a partir de 1850, no tenemos demasiado tiempo, solo empezar en 1800, pero hoy vamos a empezar en 1850. Como vemos en la cartografía de 1830, en estos tres mapas del 33, 35 y 37, tenemos aquí la referencia de la Puerta del Niño Jesús, que en aquel tiempo no existía. Y en estos mapas de 1844 y 46 no se ve ningún vestigio de castillo en la parte suroeste. Sí vemos aquí una vaguada y un altiplano donde van a estar tanto el castillo como el baño de la Elefanta. Presentamos este plano de la conducción de aguas de Madrid y de alcantarillado. Fue mandado en 1841 por el alcalde de Madrid para la mejora de las aguas, la traída de los canales de Isabel II. Y está realizada por los ingenieros Juan Rafo y Juan de Rivera, aunque hubo otros ingenieros que empezaron este mapa. Este plano es muy importante porque es el primer plano que tiene las líneas de nivel. Vamos a ver una ampliación en la parte sureste y como vemos podemos aquí ver la vaguada pronunciada. Las líneas de nivel están en varas castellanas y como referencia el punto cero es el Manzanares. Aquí tenemos una rotonda que ya no se llama, pero se llamó el Mirador de la Reina, y en este altiplano se construirá el castillo y la bañera de la Elefanta. Vamos a ir viendo. En este mismo año, 1848, publica Francisco de Coello este mapa, donde ya podemos intuir, de manera un poco pobre, está la bañera de la Elefanta. Ya podemos ver aquí el altiplano. Y en el año siguiente, con estos dos planos que hemos presentado, el año siguiente, Francisco de Coello y Quesada publica el primer plano oficial de la Villa de Madrid, en 1849. Si ampliamos este plano, podemos ver claramente ya la bañera de Elefanta. Aquí la tenemos. Y con el 1332, el Mirador de la Reina. Se ve bien claro, ¿no? Es decir, podemos decir que en 1848 los paquidermos de la Casa de Fieras ya se daban sus primeros baños en la bañera de la Elefanta. Muy bien. Pues todavía no tenemos noticias de la bañera, pero no tenemos noticias del castillo. Las primeras noticias del castillo van a salir en los periódicos de 1850. En las páginas del Canal Público, de la edición del 15 de julio de 1850, se puede leer: se han activado mucho los trabajos telegráficos. Dentro de poco habrá construida una torre en el Retiro, junto al baño de la Elefanta. Es claro, ¿no?
Más claro es el periódico El Católico, que en su edición del 7 de agosto de 1850 dice claramente: la torre telegráfica que se está construyendo en el Retiro, además de servir para las líneas de Andalucía y Valencia, puede considerarse como un objeto de adorno. Toda ella será de una arquitectura elegante y en el primer cuerpo, que es acastillado con tambores en los 4 extremos, habrá un lujoso gabinete para su majestad. Bueno, pues está claro que se está construyendo ya en el verano de 1850 el Castillo del Retiro. El telégrafo que se va a construir, como ha dicho Gaspar y como han dicho Gil, es un telégrafo óptico. Aquí tenemos un pequeño resumen de los telégrafos ópticos, como han dicho ellos. También se utilizaba, a punto, el telégrafo de Leonardo de Santiago, que era de banderolas, y había sido construido para la ciudad de Barcelona, que estaba también con las guerras carlistas. Bueno, el telégrafo que se va a construir en el Castillo del Retiro es el telégrafo de José María Maté, como ya han comentado mis compañeros. Aquí tenemos una perspectiva para ver cómo era el telégrafo, la torre del telégrafo por dentro. Tenemos, como han dicho mis compañeros, 3 pisos. El piso de abajo era el almacén, el primer piso era el piso, la sala de estar, donde se dormía y se comía. El segundo piso era la sala de máquinas con su volante, su catalejo, y se subía a través de la escalera de caracol a la azotea. ¿De acuerdo? Bueno, también han comentado mis compañeros el telégrafo de Arganda, donde se pueden hacer visitas divulgativas y donde tienen muy buena explicación de toda la red. También, como han comentado mis compañeros, las 3 líneas principales de telegrafía óptica del Plan Nacional de Maté, construidas a partir de 1844 y hasta 1858. Muy bien. ¿Por qué se construye una torre telegráfica en el extremo sureste del Real Sitio del Buen Retiro? Bueno, pues como hemos comentado, había 3 líneas y tenían 3 cabeceras en la capital. La cabecera de la línea norte estaba en el cuartel de la Guardia de Corps, que lo que veis hoy es el cuartel de Conde Duque. Aquí tenemos el telégrafo. Se puede ver aquí en una foto de Laurent. La cabecera de línea del este estaba en la Casa de la Aduana, en la calle Alcalá número 2. Aquí podemos ver el telégrafo. Y de donde no tenemos una referencia clara es en la cabecera de la línea sur, que estaba en el convento de la Trinidad Descalza, como han comentado, estaba en el Teatro de Cal, lo que hoy es el Teatro Calderón. Bueno, pues se quieren unificar en 1848, se quiere unificar estas 3 cabeceras en una sola. ¿Dónde? Pues como han comentado, en la Casa de Correos, donde estaba el Ministerio de Gobernación. Aquí tenemos el grabado del diccionario de Madoz de 1848. Y bueno, pues no tenemos reloj, ya vendrá el reloj de Losada, anteriormente otro, y tenemos el telégrafo de 2 paneles principalmente. Nos vamos a fijar en las líneas ópticas de Madrid-Valencia para ver por qué se construye la Torre del Retiro. Tenemos la cabecera de la aduana y la primera torre de esa línea, que es el Cerro Almodóvar. La visibilidad entre ellas era muy buena, pero al unificar las cabeceras, pues hay una mala visibilidad entre la Casa de Correos y el Cerro Almodóvar. De esta manera, y por este motivo, es por el cual se crea, se decide construir una torre telegráfica en la cota más alta del Parque de Retiro, en la 667 metros, en el extremo sureste. ¿De acuerdo? Bueno, pues para construir una torre en un real sitio había que pedir permiso pues, a la realeza. Así, nuestro admirado José María Maté, el jefe de las líneas telegráficas ópticas, pide a través del Ministerio de Gobernación el permiso para concesión de construir una torre en el Retiro, ¿vale? Y se lo pide a la Casa Real. Se concede el permiso, bueno, como he dicho, es interesante saber que es el 19 de enero de 1850 cuando se pide el permiso. Esta documentación está en el Archivo General de Palacio. Se concede el permiso y se remite a la Casa Real un modelo de una torre telegráfica y se lo lleva don Leonardo de Santiago, que tenía buena relación con la realeza. De hecho, en ese momento estaba realizando las obras del Teatro de la Ópera en Madrid. Bueno, pues
se lleva el modelo y se aprueba y se devuelve el dibujo del modelo. El 13 de mayo de 1850. En la postdata, aquí se puede leer, se acompañó con esta carta el cuadro que contiene el plano. Este plano sería significativo porque nos daría, podríamos ver el plano original, el modelo original de la torre y probablemente el autor de la torre. Y por último tenemos el permiso de entrada al Parque del Retiro para realizar las obras del telégrafo de don Leonardo de Santiago. Leonardo de Santiago en ese momento era el número 2 de las líneas telegráficas ópticas y don Francisco de Cabezuela. Como he dicho, don Leonardo de Santiago había estado destinado en Cataluña, en Barcelona, y había hecho una red de telegrafía óptica a través de banderolas. Esto ocurre el 13 de mayo de 1850. Permisos para Leonardo de Santiago y don Francisco Cabezuelo, que era el aparejador del Teatro Real en aquel momento. Muy bien, así lo refleja todo esto, así lo refleja el periódico El Canal Público del 15 de octubre de 1850. En su sección Variedades, en la crónica de la capital, se puede leer Telégrafo de la Elefanta, y dice, se está concluyendo en el Retiro junto al baño de la Elefanta el nuevo telégrafo que corresponde a las líneas de Andalucía y Valencia y que más puede considerarse como un objeto de adorno. La elevación del terreno en que está situado suple a su poca altura. Que presenta un castillo gótico con torres en los 4 ángulos. Es evidente que es el castillo que hoy está construido. Pues siguiendo, intentando descubrir ese plano que mandó Leonardo de Santiago a la reina para su aprobación, nos encontramos con este plano, es una litografía de Eduardo León y Rico, de finales de 1850, principios de 1851. Se titula Madrid, vista tomada desde el sitio llamado Puerta del Sol. En un principio, pues nos maravillamos cómo era Madrid y además representa el día en que este globo salía en ascensión. Si nos fijamos en la parte superior derecha hacia el este, podemos ver el Castillo del Retiro. Esta es la primera representación gráfica que hemos encontrado del Castillo del Retiro. Tenemos aquí el observatorio astronómico, el Castillo del Retiro y el telégrafo del Cerro Almodóvar. Lo podemos ampliar más y podemos ver mejor cómo es el castillo, aún más. Y bueno, pues vemos que son el castillo con sus torreones cilíndricos, sus almenas, podemos intuir, y nos llama la atención principalmente el telégrafo óptico que tiene unas grandes dimensiones. ¿De acuerdo? Sin dejar de leer los periódicos de aquella época, encontramos en el periódico La Ilustración del 3 de mayo de 1851 un amplio artículo sobre la telegrafía óptica. Viene firmado por M.R., que creemos que es Mesoneros Romanos el que escribe este artículo. Y nos encontramos en la portada pues, al brigadier José María Maté. Habla en todo artículo cómo funciona la instalación de la telegrafía óptica. Enumera las líneas, está la numeración de la línea norte, la línea este, la línea sur. Y nos da todas las estaciones que hay. Lo más interesante de este artículo para nosotros es la representación de los telégrafos. Como ya han comentado nuestros compañeros, está el telégrafo patrón, diseñado por Maté, otros telégrafos de campaña, este de aquí de cuerdas, este de faroles que utilizaba para la noche. Tenemos la representación de telégrafo que se construyó en la Casa de Correos. Y por último tenemos el Castillo del Retiro. Lo vamos a ver más ampliadamente. Aquí está el Castillo del Retiro. Bueno, aquí le llaman Torre del Buen Retiro. Y vamos a tenernos un momento para analizar un poco cómo es el castillo, por lo menos esta representación. Parece que está hecho en piedra de sillería. Tenemos las ventanas ojivales con sus recercados, tenemos los torreones cilíndricos, sus ménsulas, sus almenas, tenemos aquí un matacán y tenemos una crestería que recorre toda la cornisa y parece que tiene cuadrofolios. Todo esto está coronado, por último, por un telégrafo de doble panel para las líneas, como decíamos, de Valencia y Andalucía. Total, que en 1851 tenemos 2 representaciones del mismo castillo.
Hoy sabemos que el castillo está realizado por ladrillo enfoscado. Creemos que se forjó en principio con revoco de mortero de cal. Después se hicieron otras reformas y esto está perdido. De tal manera que creemos que la representación real, más aproximada a lo que hoy conocemos, es esta representación de León y Rico. Y también creemos y suponemos que esta representación tan artística, incluso romántica, pudiera haber sido el plano que en un cuadro se entregó a la reina Isabel II para que diese su aprobación. Otro plano que tenemos que tener en cuenta para saber el autor del diseño del Castillo Retiro es este plano del Plan Nacional de Telegrafía Óptica del año 1844 de José María Maté. Si esta torre, bueno, decir que José María Maté, como decían mis compañeros, es una persona exhaustiva al modo sumo. Es decir, se diseñaba hasta los platos de comida, las sillas, etcétera, etcétera. Lo diseñaba todo, todo estaba bajo su control. Si a esta torre patrón le ponemos unas almenas, o sea, unos torreones cilíndricos en sus cuatro extremos, pues prácticamente nos da el Castillo de Retiro como lo conocemos. Pero sin embargo no sabemos quién es realmente el autor. Nosotros creemos que es José María Maté Arangua, principalmente avalado por la forma de trabajar. Todo estaba bajo su control, todo lo controlaba y lo supervisaba. Pero además él había intervenido en muchas edificaciones. Las más sobresalientes son las edificaciones del puerto de Casturbiales, que realizó en 1832, y también el puerto de Santander. De tal manera que vamos a terminar esta primera parte concluyendo que el Castillo de Retiro es construido entre mayo de 1850 y finales de ese mismo año. Segundo, el castillo es construido por iniciativa del jefe de las líneas telegráficas ópticas nacionales, don José María Maté, para servir como torre telegráfica de las líneas de Valencia y de Cádiz. Podemos afirmar de manera concluyente que el castillo no es un capricho, como dicen muchos autores, no es un capricho construido a instancia de Fernando VII, no, y que su autor no es Isidro González Velázquez ni Narciso Pascual y Colomer. No lo son, por mucho que muchos autores autorizados lo digan, lo hemos comprobado ahora mismo. Las dos personas que intervienen directamente en la construcción del Castillo de Retiro son Leonardo de Santiago y Francisco Cabezuelo. Principalmente, este es el que está al pie del castillo para construirlo. No podemos asegurar, sin embargo, quién es el autor del Castillo de Retiro, si fue José María Maté, si fue Leonardo de Santiago o Francisco Cabezuelo, si fueron dos de ellos o fue un trabajo aunado de los tres. Así que con esta incógnita terminamos esta primera parte. Pasamos a la segunda parte que titulamos Un prematuro declive. Pues como han comentado nuestros compañeros, nada más empezar, digamos, la andadura de la telegrafía óptica ya estaba casi apartada por la telegrafía eléctrica que viene a desplazarla, ¿no? Como decía Rafael, por el Real Decreto de 6 de octubre de 1852, en el artículo 1 se puede leer, se establece en la Corte una enseñanza teórica de la telegrafía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde se da esa enseñanza es en el Castillo del Retiro. Hay un inventario en el Museo Postal que da cuenta de los telégrafos que había allí cuando lo abandonaron, y otra documentación que es fidedigna y nos avala que allí estuvo el Castillo de Retiro. Además, no lo he puesto aquí porque no me quiero enrollar más, hay también en el Archivo General del Palacio información sobre ello, de cómo se reunían los torreros y oficiales y cómo eso llamaba la atención de los guardias del Parque del Retiro. Muy bien, pues la escuela telegráfica también va a tener muy poca andadura, como ha dicho Rafael, porque por el Real Decreto del 22 de abril de 1855 se autoriza al gobierno a realizar una red de líneas telegráficas que unan las principales ciudades españolas, las principales capitales, con la capital del reino. Como ha dicho Rafael, Matés había ido a ver la organización de las líneas telegráficas eléctricas, sobre todo en Francia y en Inglaterra, y después de ese viaje vino con un plan que fue aprobado y por un real decreto
como ha dicho Rafael, por el Real Decreto de 22 de abril, en su artículo 7 se puede leer claramente que queda suprimida la escuela que para telegrafistas tenía establecida el gobierno. Así que, como las demás torres, torres de telegrafía óptica, el Castillo del Retiro será abandonado. Bueno, aquí tenemos ya que en el año 1858 prácticamente todas las capitales de provincia estaban unidas con la capital por una red de telegrafía eléctrica. Aunque conviven varios años, la telegrafía eléctrica y la telegrafía óptica, esta principalmente sigue su funcionamiento en el Maestrazgo y en Cataluña porque estaban allí las guerras carlistas y, como se ha comentado aquí, era muy fácil cortar los cables, sin embargo era más difícil poder interrumpir los mensajes ópticos. Bueno, pues a partir de 1857 las torres de telegrafía óptica se desocupan. Por un Real Decreto se les da, digamos, a la Guardia Civil y, bueno, pues en la mayoría de los casos las torres son abandonadas y son víctimas de la rapiña, ¿no? Quedan algunas, como se ha comentado aquí, quedan sobre todo en las zonas urbanas, en los pueblos, y la más famosa, como ha dicho Gaspar, creo que ha dicho, es el telégrafo óptico. Aquí le tienen detrás del reloj, el telégrafo óptico de la Casa de Correos, que dio lugar, su bola indicadora de servicio dio lugar pues, a la sincronización de las 12 de la mañana, y más tarde se implementaría en la cúpula como para la bajada y comienzo del carrillón de fin de año. Muy bien, pues vamos a ver, vamos a ir a 1860, ya se están abandonando todas las torres de telegrafía óptica, y en 1860 se publica este plano del ensanche de Madrid de Carlos María de Castro, donde podemos ver por primera vez el Castillo del Retiro representado en un mapa topográfico. Aquí tenemos el Castillo del Retiro al sur de la Bañina de la Elefanta. Realmente está al sur, pero realmente tenía que estar al sureste. Bueno, es un pequeño fallo. Sin embargo, los planos no reflejan cómo está el castillo. El castillo estaba totalmente abandonado. Tanto es así que en 1861, se me ha olvidado antes decirlo, el intendente real pide a Telégrafos que se le ceda el Castillo del Retiro, porque está totalmente abandonado. A finales de 1861 es cedido a la Casa Real. Bueno, se me había olvidado antes decirlo. Aquí vamos al año 1866, en este plano de José Pilar Morales, donde podemos ver la representación del telégrafo. Vemos toda la vaguada, el telégrafo óptico, al sureste, eso esta vez sí, del baño. Pero ahora no es el baño de la Elefanta, ahora pone claramente baño de la Leona. Pues seguimos. En 1866 llegamos a 1868. Tiene lugar la gloriosa revolución, la gloriosa, se echa a Isabel II y todos los bienes reales pasan al Estado. En el caso del Parque del Retiro pasa al pueblo de Madrid. Se quiere realizar un catastro que realmente no se llevó a cabo. Hay que comentar que el nivel de fraude en aquel tiempo era de más del 60% de las tierras no contribuían al fisco. Se quiere hacer un catastro dirigido por Madoz a través de las hojas kilométricas. Estas hojas kilométricas, yo he tenido la oportunidad de trabajar 5 años en el Instituto Geográfico, he podido catalogarlas, digitalizarlas, estaban en el archivo, y son verdaderas obras de arte que hoy los topógrafos quedan alucinados de su exactitud. Entonces, bueno, se realizan las hojas kilométricas bajo la dirección de Francisco de Coello y Quesada. Aquí vamos a mostrar los planos urbanos del Distrito de Congreso, de los años 1869-1871. Vamos a los planos, digamos, de campo, que me parecen más interesantes. Si ampliamos este plano de campo, vemos claramente el levantamiento perfecto topográfico que tiene. Vemos el Castillo del Retiro y el baño de la Elefanta. ¿De acuerdo? Muy bien, pues
Narváez, viendo que los terratenientes protestan, corta el grifo de los presupuestos, dimite Coello y en 1870 se crea el Instituto Geográfico Nacional. Ponen como director a Ibáñez Ibero, ¿de acuerdo? Y en 1874 se publica este mapa por el Instituto Geográfico y Estadístico bajo la dirección de Ibáñez Ibero. La base de este mapa son los planos realizados por Francisco de Coello en la Junta de Estadística del Reino. Vamos a ampliar este plano y podemos ver cómo prácticamente son las hojas kilométricas, es una copia, pero interesante es la actualización que hacen. El castillo está numerado con el número 133 y en la cartela de ese plano podemos ver el número 133, Observatorio Geodésico del Instituto Geográfico y Estadístico. El castillo es utilizado como punto de apoyo de la red geodésica. En 1871 empezaba la triangulación del territorio español para realizar el mapa 1.50.000. La primera hoja se publicaría en 1875 y sería la hoja de Madrid. Y en el torreón sur-oeste se pondrían instrumentación geodésica que daba apoyo al observatorio astronómico donde estaba el datum, el punto de referencia geodésico. Bueno, estamos en 1874. En 1874 también tiene lugar el golpe de Estado de Martínez Campos y la restauración borbónica. De tal manera que los bienes incautados vuelven otra vez a la Casa Real. En el caso del Parque Retiro, como es un bien público y no sería demasiado popular que los madrileños que ya disfrutaban del parque no lo hicieran, tiene un estatus especial, de tal manera que la Casa Real cede al Ayuntamiento de Madrid por un canon de 5.000 pesetas anuales el Parque del Retiro. De la situación de cómo está el castillo en estos años, lo hace referencia esta guía histórica del Parque de Madrid en 1879. En su sección Baño de la Elefanta podemos leer: hasta hace poco tiempo estuvo destinado a baño de perros, ya ni de elefantes ni de leones, ahora ya de perros. Y dice, muy atentamente, dice, en la actualidad la casa inmediata son las habitaciones del guarda y empleados de este parque. Es decir, el Parque del Retiro viene a ser unas viviendas, unas habitaciones para el guardia y los empleados. Podemos ver en el mapa de Fernández de los Ríos, también del mismo año, 1879, el telégrafo óptico y la bañera de elefanta. ¿De acuerdo? Estamos en 1879-1880. Terminamos la segunda parte. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Me decís cuándo cumplo los 45 minutos. Yo creo que más o menos lo he ajustado, pero me lo decís. Tercera parte, Nuevos Aires en el Castillo del Retiro. Vamos a pegar un pequeño salto de 1880 a 1886. El 12 de mayo de 1886 tiene lugar un tremendo fenómeno meteorológico, al que llamaron Ciclón de Madrid. No era un ciclón, era un tornado, pero le llamaron el Ciclón de Madrid. Se originó en la tarde, como decimos, del 12 de mayo, en los Carabancheles. Y cruzó todo Madrid desde el Carabanchel y salió por la calle Alcalá hacia la Venta del Espíritu Santo. En su recorrido pues, dejó muchos desperfectos. Podemos ver aquí los desperfectos en el Casón del Buen Retiro, en el hotel inmediato, y estas fotografías de Lauren nos da claramente cómo quedó el casón. Fue tremendo, pero lo más tremendo fueron los 47 muertos que causó ese tornado. 47 muertos, más de 400 heridos y damnificados. La mayoría causaron su muerte en el lavadero imperial. Estaba más abajo de lo que hoy está el Paseo Imperial. La reina regente, la reina María Cristina, visitó a las víctimas y creó un fondo de resistencia para ellos. Todos los periódicos nacionales se dieron noticia de este fenómeno meteorológico y hemos tomado
el reportaje realizado el 21 de mayo por la Ilustración Española y Americana, donde a través de grabados nos muestra todos los desperfectos que causó desde los jardines de Junio de Montijo hasta pasando por Atocha, subió por el Recoletos, Las Cortes, como hemos dicho, subió Carrera de San Jerónimo aquí, se metió en el Retiro, en el Parque Rier, salió por la calle Alcalá y se fue. Aquí tenemos la venta del Espíritu Santo. Bueno, probablemente aquí, no sabemos cuánto influyó este tornado en la reina Isabel. Lo que sí sabemos que al año siguiente, bueno, perdona, me he saltado. En ese mismo periódico, en ese mismo año, el 21 de mayo de 1886, Augusto Arcinis, que era en ese momento profesor de física y astronomía de la Instrucción Libre de Enseñanza, hacía un artículo donde explicaba la generación de este tornado. Como decía antes, no sabemos cuánto influyó lo visto por la reina, pero al año siguiente, el 11 de agosto de 1887, se crea, por Real Decreto, el Instituto Central Meteorológico, cuya finalidad es calcular y anunciar el tiempo probable. Se crea una plaza de director por oposición y es aprobada con el número 1 por don Augusto Arcinis, el del artículo. Y toma posesión del cargo de director del Instituto Central Meteorológico el 19 de marzo de 1888. Aquí está el Real Decreto y la toma de posesión. Muy bien. Pues lo primero que hace don Augusto es buscar una sede y la encuentra en el Castillo del Retiro, en el antiguo telégrafo óptico. ¿De acuerdo? Antes de entrar, la sede realiza unas pequeñas obras. No era mucho el presupuesto. Además, tenía enfrente a todos los conservadores que no creían en las, digamos, en la ideología, en las maneras de la Instrucción Libre de Enseñanza. Él era un institucionalista y estaba en contra, los conservadores estaban en contra de este instituto, de tal manera que no tenían mucho presupuesto. Pero aún así, pues realiza unas pequeñas obras. Aquí tenemos la primera fotografía fechada del castillo, que es, como bien, es de autor anónimo, y en estas indicaciones del lateral, que las he puesto aquí ampliadas, la fecha parece que es correcta la fecha, el 14 del 7 del 92. Lo que no es correcto es la denominación del organismo. Pone Instituto Hidrológico, lo podemos ver aquí, hidrológico, cuando es Instituto Meteorológico. Bien, como hemos dicho, hicieron unas pequeñas obras, se añadió este porche que vemos aquí y se adecuó el interior. Aquí ya vemos que están puestos los mástiles de instrumentos, etc. Y como curiosidad, aquí tenemos unas paredes, que son las paredes de la bañera de Elefanta. Aquí las podemos ver. Todo ello rodeado de piedra de rocaria. ¿De acuerdo? 1892 estamos. Don Augusto le tenemos aquí, midiendo con un termómetro en la fachada sur del castillo. Está en la fachada sur. Era muy aficionado a la fotografía. Como la mayoría de los institucionalistas, era una persona enciclopedista y multidisciplinar. Gracias a las fotografías de don Augusto vamos a poder ver el castillo por dentro y sus alrededores. Así que pues vamos a entrar, si les parece. Aquí tenemos decir, ahora que veo al empleado, que el Instituto Central Meteorológico eran la oficina, o sea, el Instituto Central Meteorológico eran 3 empleados. El conserje, un meteorólogo, el primer meteorólogo del Estado español, don Augusto, y un ayudante. Primero fue Francisco Boeiro y después Nicolás Sama. 3 empleados para un Instituto Central Meteorológico en el que Francia tenía 25 personas, Londres tenía otras tantas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos la planta del castillo, mide interiormente unos 6 metros, o sea que no es muy grande, tiene entre 30 metros cuadrados.
además de los huecos de los torreones. Este torreón es el torreón de subida, el torreón noroeste, y como vemos tiene 3 plantas, como la torre de Mate, ¿de acuerdo? Pues vamos a entrar, si les parece. Vamos a entrar por el porche, que como vemos no tiene la entrada frontal, sino la tiene al sur. Dato interesante. Bueno, pues encontramos la planta baja, donde está la biblioteca, la sala de experimentos y el puesto telegráfico. Aquí tenemos, nos podemos hacer una idea. He mezclado diferentes fotos de diferentes años para dar una visión de conjunto. Las fotos empiezan Arcimes empieza a fotografiar el castillo en 1899, como vemos ahí. Pues todas las paredes, como vemos, están colmadas de estanterías y de libros. Aquí tenemos a Nicolás Samar, pues colocando algunos libros. También, como hemos dicho, la sala baja, la biblioteca, se utilizaba como sala de experimentos. Aquí tenemos algún instrumento, y también como oficina del auxiliar y la oficina del telégrafo. Aunque hay que decir que costó mucho que tuviese un telégrafo eléctrico don Augusto. Los datos, había una gran competencia entre los organismos oficiales, como el Observatorio Astronómico, que veíamos que era digamos que era más conservador. Entonces no había una buena relación, ¿no? Vamos a pasar a la primera planta. La primera planta, que es el despacho del director y la sala de experimentos. Aquí tenemos a don Augusto sentado en su despacho. Nos hacemos un poco la idea, también lleno de libros. Tenemos a Francisco Boeiro, también con muchos papeles, por lo que veo. A don Augusto haciendo experimentos, a Nicolás Sama con un heliómetro de espejo. Y como vemos, pues nos podemos hacer una idea cómo era la primera planta, pues, todo lleno de libros, de instrumentos, bueno, no muy grande. La segunda planta, bueno, tenemos todavía, estamos en la primera planta, don Augusto escribiendo y haciendo experimentos. Más que nada por ver cómo es el castillo por dentro. De la segunda planta no tenemos información gráfica, pero bueno, según lo que dice en sus memorias Arcinis, estaba el taller, el laboratorio de fotografía, el archivo y el almacén de objetos. Y por último ya, la azotea. En la azotea tenemos los instrumentos de viento, veletas, anemos, e instrumentos de insolación, como este heliómetro Astron. Aquí tenemos a don Augusto haciendo medidas. Y bueno, pues aquí la azotea con los mástiles donde están dispuestos los anemos y las veletas. Muy bien. Podemos aquí otras instantáneas del Castillo del Retiro, los exteriores. Esta es interesante porque está realizada del primer piso en la ventana oeste y nos da una panorámica del baño de la Infanta. Esta nevada en diciembre, 20 algo de diciembre, no me acuerdo. Y aquí tenemos la fachada sur. Bueno, el entorno más próximo del castillo, tenemos las garitas al norte, al sur los antiguos pluviómetros, y en 1903 se compran nuevos pluviómetros que también se ponen en el paseo sur. El Instituto Central Meteorológico pertenecía al Ministerio de Instrucción Pública. En 1904 pasa a pertenecer al Instituto Geográfico y Estadístico, hasta 1932. Aquí tenemos la fachada sur del castillo, donde podemos ver pues, cómo estaba deteriorado. Y bueno, pues la hiedra, digamos, que iba comiendo el castillo. Las últimas fotos de don Augusto Arcimis, fechadas 1908, yo creo que es 1906 y 1908, pero bueno. Y bueno, pues ver que está con su fiel ayudante Nicolás Sama. En la fachada norte tenemos la verja que recorre el observatorio, la garita y finalmente al fondo el Castillo del Retiro, 1908. En 1910 muere Arcimis. Muere Arcimis y bueno, pues
A él cabe el mérito de ser el primer, a sus 44 años, ser el primer meteorólogo oficial del Estado español. El primer director del Instituto Central Meteorológico, lo que hoy es AEMET. Y consigue todavía algo más inaudito: ser el único director de este organismo que obtiene a lo largo de los tiempos una plaza por oposición. Los demás directores han sido por dedo. Bueno, pues decir que además Arcimis fue quien consolidó la predicción meteorológica oficial en España a través de su boletín meteorológico diario. Este es el primer boletín meteorológico diario de fecha de 1 de marzo de 1883. Además, Arcimis fue el introductor de la meteorología dinámica, promoviendo los estudios atmosféricos en altura, es decir, la atmósfera vertical, con sus observaciones en globo. Aquí le tenemos, ascendiendo en globo Urano, debido al eclipse del 30 de agosto de 1905, donde acudió su majestad, toda la familia real y Alfonso XIII. Aquí está Arcimis con Alfonso XIII. Bueno, pues con la muerte de Arcimis terminamos esta tercera parte. Y vamos, si no me cortáis o si veis que es muy largo, no tengo ningún problema en parar y otro día pues hacemos algo más. La cuarta parte. El esplendor se instala en el castillo del Retiro. Quien coge el relevo de Arcimis es don José Gálviz Ramírez, un ingeniero geógrafo del Instituto Geográfico Estadístico que realizaba sus trabajos en las secciones de sismología y geofísica. ¿De acuerdo? Con Arcimis se va a dar una serie de circunstancias que van a hacer que el modesto Instituto Central Meteorológico de Augusto Arcimis se convierta en un servicio meteorológico moderno y completo. Vamos a ir viendo, también Gálviz era muy aficionado a la fotografía y vamos a ir viendo muchos de sus logros de manera rápida, ¿qué os parece? Bueno, pues este es el castillo cuando lo coge Gálviz. Vemos cómo está deteriorado. Incluso aquí vemos una escalera, parece que habría obras. Vemos las piedras de rocalla. Esto es en 1910, más o menos. Pues ya en 1911 tenemos la remodelación del castillo. Hay buenos presupuestos, hay buen entendimiento, hay un consenso regeneracionista promovido por Canalejas, etcétera, etcétera. Bueno, que podemos hablar de ello, pero no tenemos tiempo. Bueno, se remodela el castillo, sus alrededores se llenan de paseos y bonitos jardines. Podemos ver que se renuevan las ventanas, se construye una torre del viento e incluso una garita en la torre sureste. En la fachada sur se pone una batería de pluviómetros y pluviógrafos, como vemos aquí vemos a Junco y a Oca. Se instala un tanque vaporimétrico y también una batería de termómetros de subsuelo. Vemos el castillo al fondo, estos cedros que todavía están en el Retiro. Vemos otras panorámicas también de la fachada sur, que era, digamos, la más despejada. Aquí se ve bien clara el tanque vaporimétrico. Muy bien. La meteorología va teniendo un mayor peso en la sociedad. Hay muy buenas relaciones entre Gálviz y la dirección. Gálviz, digamos que es del establishment, mientras que Augusto Arcimis era algo más díscolo, porque pertenecía a la vertiente regeneracionista e institucionalista, krausista de la institución libre de enseñanza. Y bueno, como decía, pues va adquiriendo mayor peso y se van a realizar más trabajos, lo que conlleva mayor personal. Gálviz, que era también un adelantado en su tiempo, ya crea en 1913 el Cuerpo de Meteorólogos y Auxiliares de Meteorología. Aumenta el personal. Aquí tenemos en 1912 a Hugo Egersel, que era el director del Instituto Central Meteorológico de Alemania y el presidente de la OMM, lo que es la Organización Mundial Meteorológica, que estuvo de visita y se llevaba muy bien con Gálviz. Bueno, el 1 de abril de 1913 también tiene lugar el primer lanzamiento del primer globo piloto. Los globos pilotos son globos pequeños, aquí vemos, llenos de helio, hidrógeno, que se sueltan a la atmósfera y a través de un relojito y con una
y con un tiempo concreto se va apuntando su dirección, de tal manera que conseguimos ver los vientos en altura. Se hace un mapa y se ven los vientos en altura. Pues el 1 de abril de 1913 empiezan allí los lanzamientos. En 1914 empieza el lanzamiento del globo sonda. Los globos sonda son globos también llenos de hidrógeno, pero de mayor dimensiones, y arrastran una instrumentación, meteógrafos se llaman, y son un conjunto de instrumentos que nos van a medir la presión atmosférica, la temperatura, la humedad, a medida que el globo pues, va subiendo. El globo se va haciendo mayor, claro, porque hay menos presión, hasta que explota, baja con otro globo de menor, que no está de aire, digamos, y bueno, baja y a través de una cesta, aquí la tenemos, la cesta de mimbre, pues amortigua el golpe y esos datos lleva un cartel para su recogida y recompensa y son devueltos al Instituto Central, al Instituto Central Meteorológico, que había cambiado, se me olvidó decir, había cambiado de nombre a Observatorio Central Meteorológico. ¿De acuerdo? Bueno, vemos otra instantánea, donde podemos ver el Castillo del Retiro y, bueno, pues, los jardines, los paseos, las nuevas garitas y los lanzamientos. Están preparando un nuevo lanzamiento de globo sonda. Pues debido al gran trabajo y al aumento de personal, en 1914 se construye un nuevo edificio a 50 metros al norte del castillo, el pabellón aerológico. A este pabellón irán las secciones de aerología, climatología, administración y dirección. Se convertirá, digamos, en la sede central de la meteorología española, desplazando un poco al Castillo del Retiro, que queda como sección de predicción, biblioteca y sección telegráfica. Aquí podemos ver el castillo, su torre de viento. Vamos aquí a ver mejor en esta panorámica que hace Galvis. En el ángulo oeste tenemos aquí la verja de la bañera de Elefanta. Hacia la derecha tenemos el Castillo del Retiro, el jardín meteorológico y hacia la izquierda tenemos el pabellón aerológico. Aquí tenemos el plano que realiza Galvis para su anuario de renovación de 1916. Este es el plano que ya en 1914 estaba. Con la letra A el castillo, con la letra B el pabellón aerológico. Este punto es donde se saca la anterior fotografía. Vemos la bañera de elefante y este es el territorio, digamos, que en un principio el ayuntamiento cedió al Observatorio Central Meteorológico. Analíticamente hemos pedido al ayuntamiento el documento de cesión que está catalogado y referenciado en algunos libros, pero que curiosamente ha desaparecido del archivo. Como sucede, como dice Gil, cuando se trasladan los archivos, pues está desaparecido. Aquí tenemos otra fotografía de la planta baja del castillo, vemos la biblioteca, aquí vemos la sección telégrafos y las ventanas ojivales y bueno, y este reloj que todavía existe, que tenemos allí, a ver cuándo le podemos poner. Muy bien. Pues llegamos a 1920, el Observatorio Central Meteorológico pasa a llamarse Servicio Meteorológico Español. En 10 de junio de 1921 se nombra un nuevo jefe del Servicio Meteorológico Español, el SME, a don Juan Cruz Conde. Podríamos hablar de por qué, etcétera. Bueno, no lo vamos a hacer. Sí, vamos a hablar de que en 1920 se construye una antena de 20 metros, aquí la tenemos, en el Castillo del Retiro, para recepcionar los partes meteorológicos, los radiogramas meteorológicos que la Torre Eiffel ya lanza en aquel tiempo. Aquí podemos verlo más detenidamente, lo que es un radiograma meteorológico, la estación receptora y emisora, ya en 1924 emite el castillo, y la antena, en 1924. ¿De acuerdo? Seguimos, una panorámica del año 1925, aérea. Podemos ver, aquí vemos, podemos comentar que no hay puerta del Niño Jesús, antes hablaba. Tenemos la puerta de Granada, que es la puerta de piedra que hoy está en la zona noreste del parque de los Jardines de Cides Rodríguez.
Vemos que aquí vemos aquí el castillo que está en un altiplano, no se nota mucho, pero es un altiplano, el mirador de la reina y aquí el pabellón aerológico. Podemos también ver el antiguo invernadero de la Rosaleda, que hoy ya no existe. Era parecido al Palacio de Cristal, hecho de hierro y cristal, pero pues se derrumbó. Bueno, el Hospital del Niño Jesús y la estación del Niño Jesús, que iba hasta Arganda, ¿de acuerdo? Bueno, pues en 1925 se nombra otro nuevo jefe, a don Enrique Meseguer Marín. Es decir, que en este periodo tiene un gran auge la meteorología aeronáutica. Se crean los primeros aeródromos civiles, bueno, el desembarco de Alhucemas, etcétera, etcétera. Un boom de la aviación, sobre todo militar. Y el antiguo señor, Juan Conde Cruz, era militar y este va a ser un gran militar, va a ser, digamos, un enlace con el Estado Mayor del Ejército. Pero fue un gran entendido. Bueno, tenemos aquí ya en 1928 el personal que está en la Oficina Central Meteorológica del Retiro. Ya más de 40 personas en el Retiro y diseminadas por los diferentes observatorios de España, de la red de observatorios, pues ya hay más de 100 personas pertenecientes al Servicio Meteorológico Español. Y como podemos ver, las primeras mujeres. Las mujeres que principalmente son administrativas y calculadoras, que venían del Instituto Geográfico y Estadístico. Muy bien. En 1931, vamos para ir un poquito más rápido, tenemos el mayor, digamos, la reunión de la Comisión Internacional de la Exploración de la Alta Atmósfera, tiene lugar el 22 de marzo de 1931 y será el acontecimiento más importante que albergue el Observatorio Meteorológico de Madrid. Podemos ver todavía en 1931 la antena, la gran antena que tenía el castillo, que le da un aire, digamos, futurista totalmente. Se desmontaría ya en 1932, cuando la radiofonía ya pues, estaba bastante avanzada y pues, no hacían falta los radiotelegramas, digamos. Muy bien. En 1932 el Servicio Meteorológico Español pasa a llamarse Servicio Meteorológico Nacional. Esto lo hace ya con el Gobierno de la República. En agosto de 1932, Nicolás Sama es nombrado jefe del Servicio Meteorológico Nacional. Aquel joven de 18 años que entra a las órdenes de Augusto Arcinis en 1895, creo recordar, después de 35 años, pues consigue llegar al mismo escalafón, digamos, que su gran maestro, Augusto Arcinis. Muy interesante también la vida de Nicolás Sama, hijo de Nicolás Sama y Vinagre, un gran pedagogo también de la Instrucción Libre de Enseñanza. Bueno, mucho que hablar de ello, pero bueno, no sé. Llegamos a la quinta parte y última ya. Es desde la Guerra Civil en adelante. Vamos a hacerlo muy rápido, intentar hacerlo para no ser cansino con vosotros. Bueno, pues llega la Guerra Civil, estalla, como digo yo, la Guerra Incivil, como digo, y el Servicio Meteorológico Nacional pasa a depender de la Subsecretaría del Aire del Ministerio de Marina y Aire. Se evacúa todo el servicio meteorológico. Se llevan, como la mayoría de universidades, observatorio meteorológico, la Junta de Ampliación de Estudios, etcétera, etcétera, se lo llevan a Valencia. Estaban ya las tropas rebeldes cercando Madrid, digamos. Hay muchos testimonios, a veces incluso contradictorios, de lo que pasó en el Retiro. Yo tengo hasta testimonios de mi propio padre, que lo único que bombardearon fue con bolsas de pan duro, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso hay testimonios que dicen que se colocó cerca del castillo una batería de artillería. En este plano realizado por Manuel Vicente González, de la Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid, hace un plano donde indica dónde se colocan las baterías y en todo Madrid. Aquí tenemos el plano, nos hemos circunscrito
en la parte del Retiro, y vemos que aquí, en el centro meteorológico, aquí, no hay ninguna batería. Todas se pusieron al lado del observatorio y del colegio Juana la Católica, me parece, porque las tropas rebeldes disparaban de los cerros de Los Ángeles. Lo único que se puso es esta línea, que era una línea defensiva. Esta cruz es el hospital del Niño Jesús, ¿de acuerdo? Tenemos este otro plano de Luis Bordón y Enrique Bordes, donde nos dan los impactos del bombardeo de las tropas rebeldes. Y como vemos, no hay en el Retiro ningún impacto. Si lo hay alrededor del Retiro, vamos a ver, ¿no? en la Plaza del Prado, en el Paseo del Prado, en el Jardín Botánico, incluso las bombas que cayeron en el Museo del Prado. Pero en nuestra parte sureste, digamos, donde está el castillo, no hay. De hecho, hay testimonios del castillo fue utilizado como escuela de infantería de artillería. O sea, de infantería no, de artillería, escuela de artillería. Lo que sí tenemos testimonios de lo que fue utilizado el Retiro, que fue prácticamente un parque móvil donde se reunieron los vehículos confiscados. Aquí tenemos la cantidad de vehículos en el paseo de coches, y al final de la guerra, en la agencia FIFA, tiene estas dos instantáneas donde vemos, aquí está el monumento a Ramón y Cajal, y todos los, digamos, camiones y vehículos destrozados, un cementerio de coches. Muy bien. Pues la siguiente, ya en 1939, como decimos, termina la guerra civil, un fracaso total de la sociedad y de nuestros políticos. Y, como diría Gironella, estalla la paz. El servicio meteorológico del nuevo régimen franquista se instala en la sede del Retiro. Son jefes del nuevo sistema, del nuevo Servicio Meteorológico Nacional, antiguos miembros del servicio, don Rafael Marín y don Francisco del Junco. Sin embargo, aunque se habla, digamos, que no hubo grandes científicos ni grandes personalidades de la ciencia con el franquismo, que casi todos se fueron, hubo excepciones y esta fue una de ellas. Luis Azcárraga Pérez. Fue jefe de la sección de meteorología y protección de vuelo en 1940 hasta 1970. Fue miembro de la NASA, bueno, fue un fuera de serie total. Y bueno, con él, digamos, como toda sociedad se militarizó, el servicio meteorológico se militarizó, pero este señor le llevó a buen puerto. Tenemos aquí el plano parcelario del Instituto Geográfico Nacional, 1940, en el que podemos ver pues la distribución que seguía igual de la parte sureste del Parque del Retiro. Tenemos el pabellón aerológico, ¿no? Tenemos el edificio del Laboratorio de Instrumentos, tenemos el Castillo del Retiro y el Baño de Elefanta. Es decir, que el Baño de Elefanta en 1860 está tapado, más o menos. Bueno, aquí tenemos una foto de las pocas, no hemos conseguido muchas instantáneas ni documentos gráficos del periodo franquista del Castillo del Retiro. No tuvo demasiada importancia porque el jefe, digamos, del Servicio Meteorológico Nacional estaba en el Ministerio del Aire, ¿de acuerdo? Y aquí quedaba el jefe de la Oficina Central Meteorológica. Bueno, pues tenemos aquí, entre tanto hombre uniformado, una sola mujer. Felisa Martín Bramo, que queremos hacer una pequeña referencia a ella. Fue la primera mujer doctor en ciencias físicas en España, en 1922. En 1928 aprobó la oposición del Cuerpo de Meteorólogos y Auxiliares de Meteorología. En junio de 1940 tomó posesión como la primera mujer facultativa meteoróloga, la primera meteoróloga en España, digamos. Y en 1941 fue nombrada jefa de la sección del laboratorio en la Oficina Central Meteorológica. También fue la primera presidenta de la AME, de la Asociación Meteorológica Española. Falleció en 1979. En 1947, hablaba en 1943, vamos a 1947, hay una gran reforma en el Castillo del Retiro. El Ministerio del Aire hace esta reforma y quita todo vestigio de estilo gótico. Ya lo vemos. Hemos podido conseguir este dibujo. Y bueno, pues se sube el porche intentando
ampliar el castillo y pues se quita, como decimos, las ventanas ojivales, etc. La entrada la tiene por el lateral que da al norte. Y después, ya para terminar, pues el 23 de marzo de 1962 se inaugura la nueva sede del Servicio Meteorológico Nacional, situada en la ciudad universitaria. Se había quedado muy pequeña las instalaciones del Retiro. El peso social, científico e institucional de la meteorología era grandísimo ya y se hacía pues, necesario una nueva sede que tiene lugar en la ciudad universitaria. Y bueno, el Castillo del Retiro, digamos que queda como centro meteorológico regional del Tajo en un primer momento. En 1977 el Servicio Meteorológico Nacional se convierte en Instituto Nacional de Meteorología, pasa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, convirtiéndose las instalaciones del Retiro en el Centro Meteorológico Territorial de Madrid y Castilla-La Mancha. A partir ya en 1990, en los últimos años de 1990-98, ante el peligro inminente de derrumbe, se evacúa a todo el personal y se cierra el castillo hasta hoy. Y bueno, pues con esto más o menos terminamos, ¿no? Con la idea de que han tenido pues muchas personas, tanto la asociación de amigos de telegrafía, los amigos del castillo, muchas más personas, de realizar que el castillo sea un museo. Hay proyectos, yo entrego un proyecto para ellos, tanto al ministro de Medio Ambiente, bueno, de Cambio Climático, al ministro de Cultura, al Ayuntamiento de Madrid, a mi presidente, ¿no? Y bueno, pues parece que los presupuestos están aprobados. Y como yo digo, le decía allí el otro día, pues yo creo que lo mejor es que sean profesionales los que hagan un proyecto interesante de Castilla. Ya veremos si esto se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Y con esto pues hemos terminado. Espero que les haya gustado.